Palabras de certeza es el título del tema de hoy. Y como estábamos mencionando, estamos estudiando 7 frases que Jesús dijo en el contexto de la crucifixión. Y esta segunda frase es muy importante porque de alguna forma demuestra el poder de la salvación de nuestro Dios. Yo creo que es la base de lo que estamos construyendo dentro de nuestra experiencia espiritual, dentro del cristianismo, dentro de lo que nosotros queremos conocer de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablamos que el Señor nos perdonó. Ayer destacamos lo que el Señor hizo por nosotros y cómo Él quiere trabajar para darnos seguridad de perdón y hacer un pasito más y ayudarnos a perdonar a los demás. Varios de ustedes se acercaron ayer, algunos contándome algunas situaciones muy difíciles para perdonar. Y yo les aseguro que en algunos casos yo les digo, hermanos, sos valiente, ¿eh? Pero con varios sacamos una conclusión. Para perdonar tenemos que ser humildes, ¿sí o no? Y en muchos casos tenemos que humillarnos. Y saben que eso también es un reflejo de lo que hizo Jesús. Jesús se humilló a sí mismo, se hizo siervo, obediente y hasta la muerte en la cruz, dice la Biblia, para que usted y yo podamos recibir el perdón. O sea, perdonar en muchos casos implica humillarnos. Pero qué lindo es saber, y esta es la segunda frase, que en el contexto de lo que Jesús estaba haciendo, estaba recibiendo latigazos, estuvo recibiendo insultos, estuvo recibiendo muchas cosas horribles, la cruz. Pero en ese contexto pasó algo que le dio a Jesús la alegría de saber que su muerte no era en vano. Y yo quiero invitarlos a compartir esto en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 39. Lucas, capítulo 23, desde el versículo 39. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben? Encima que lo estaban insultando, encima que lo estaban clavando en la cruz, uno de los malhechores que estaba muriendo con él, en medio de esa situación, se mofaba de Jesús, se burlaba de él, le transmitía esa situación: si tú eres el Cristo, ¿verdad? Pero miren qué hermoso versículo. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Yo leí así a propósito. Ahí dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el griego no aparece la palabra ¿qué? Entonces la frase correcta es: de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Es importante esta escena? Yo creo que sí. Todo lo que sucedió en la cruz es importante. Y yo creo que de alguna forma estas dos cruces que se colocaron en el costado refleja la actitud que van a tener muchos frente a Jesús. Están representados dos grupos de personas que conocieron a Jesús, pero que tienen actitudes distintas. Por un lado están ¿quién? Los pecadores, pero los pecadores que miran a Jesús no mirando sus propios pecados, no mirando lo que ellos son como seres humanos,
Lo miran a Jesús como un ser especial que a lo mejor les puede dar una ayuda. Ustedes saben que para ser condenados en la cruz en aquella época, realmente tienen que haber hecho cosas muy malas. Para el Imperio Romano la cruz era la tortura máxima, era la forma más degradante de matar a una persona. Hay muchas investigaciones que se han hecho sobre esto y muchos escritores demuestran que la muerte de la cruz en realidad es una muerte horrenda, que podía durar entre horas y días, porque no era una muerte instantánea, no era una ejecución como estamos escuchando por ahí en esos países que todavía existe la pena de muerte, que a través de una inyección o a través de un golpe eléctrico o a través de un tiro se acaba la tortura. Esta era una muerte lenta, se desangraba la persona, se dejaba que la persona con su propio peso se fuera desgarrando donde estaban producidas las heridas. Y eso quedaba expuesto, su cuerpo quedaba expuesto al clima. Y podía venir la lluvia, podía venir el sol, la noche, el frío. Y todas las circunstancias que ustedes se imaginan estar colgados en ese caso. Y dice la historia que muchos le pedían a los soldados que por favor los matara. Pero los soldados tenían la orden de que no se podía matar. Tenían que morirse a sí mismos. La única excepción que se conoce es lo que hicieron los romanos, que se ponían la puesta del sol, ¿se acuerdan ustedes? Que le quebraron los pies para apresurar la muerte, pero no los mataban. Era así, una agonía terrible. ¿Y a quiénes se les daba eso? ¿A quiénes los condenaban de esa manera? Y a las peores personas que nosotros nos podemos imaginar. Y más de uno de ustedes debe estar pensando que a varios de los que existen hoy en día les vendría bien una muerte, ¿no? De ese tipo, ¿no? Yo cuando escucho historias de personas que violaron niños, ¿verdad? Historias de personas que por robar mataron e hicieron daño de una manera extrema. Chicos muy chiquitos que son delincuentes, ¿verdad? Y que matan sin piedad como un deporte. Uno dice, ya es como que no tienen solución, ¿verdad? Y la queja que hay a veces en la sociedad, parece que los malhechores tienen todo a favor, ¿no? Como ha cambiado la historia. Yo no quiero hacer política de eso, pero quiero mostrar una realidad que existe hoy en día. Sin embargo, en aquella época, cuando una persona hacía mucho daño, se la hacían pagar. Y la muerte en la cruz era el sinónimo de la forma más extrema de la tortura máxima que se podía dar. Nosotros sabemos que Jesús era inocente, pero de los otros dos no nos cabe la menor duda que ellos estaban recibiendo lo que merecían. Es más, en la confesión de uno de ellos estaba expresado: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros actos, ¿verdad? Estaba claro que ellos eran conscientes que se la buscaron, como decimos entre nosotros, ¿verdad? ¿Quién representa a este que lo desafiaba a Jesús? Hay mucha gente que dice, Señor, si vos haces tal cosa, entonces voy a creer en vos. ¿Escucharon eso? Yo conozco mucha gente que dice, si me sucede tal cosa, voy a creer en vos. El tema es que tiene un doble problema esto. Hay mucha gente que le ha pedido a Dios cosas que en realidad Dios no se las dio, pero sí se las dio el enemigo de Dios. Y entonces produjo una confusión en esa persona. Pero también tenemos el caso de personas que le han pedido cosas a Dios y Dios no se las dio. Y entonces esa persona se enojó con Dios. Conozco el caso de un padre que me dijo en cierta ocasión, yo estoy descreído de Dios, ya no creo más en Dios. ¿Y por qué le digo? Yo tenía a mi hijo enfermo, yo le pedí a Dios que curara a mi hijo y le dije, si vos existís, curame a mi hijo. Lamentablemente su hijo falleció.
A partir de ese momento